Estas son las noticias y comentarios de Colón. Con un equipo de redactores, reporteros y cronistas, todos unidos para llevarles el más completo informativo. Impacto Noticioso. Las noticias. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Les hablaba precisamente sobre el tema de los famosos Martinelli y ha creado zozobra. Y a mí me parece, desde mi punto de vista, sin ser economista, por eso invitamos al amigo Raúl Moreira, que está con nosotros hoy, que hacer un anuncio de esa magnitud sin haber planificado primero el impacto que iba a tener en el comercio, porque cuando tú tocas temas económicos tan sensibles como ese, dice, vamos a quitar esto, ya inmediatamente crea la zozobra. Aunque después tú digas, no, pero no ahora, después. Ah, yo no voy a esperar después. ¿Sabes cuántas alcancías la gente ya ha roto para poder cambiar? Y el banco dice, no tenemos capacidad para cambiar todo esto. Una persona me dijo, yo fui a llevar $500 que tenía en sencillo y el banco me dijo que no podía. Y dije, no señor, esto es plata de circulación nacional, usted me la tiene que cambiar. Ese es el papel del banco, sobre todo el Banco Nacional y la Caja de Ahorro. Licenciado Raúl Moreira, él es de Colón, es un conocido profesional en la materia, o sea, es una voz autorizada, nadie le puede echar cuento. ¿Qué impacto tendrá en la economía este anuncio que hace a quien ha sido reelecto en su designación como gerente del Banco Nacional en medio de un cambio de gobierno, que él anuncia que van a eliminar las monedas Martinelli? Y en este caso salió el expresidente, cuyas monedas se hicieron en su periodo, y dice, esto va a ser una pérdida para un país que es pobre. Bueno, yo no creo que Panamá sea pobre, pero, en fin, ¿qué piensa usted de todo esto, licenciado Moreira? Buenos días, gracias por estar en Portobelo Estéreo. Buen día, Damaso. Gracias por la invitación, realmente siempre es un orgullo poder compartir con mi gente de Colón algunas de las cosas que están tocando mucho de la realidad nacional, especialmente en el tema de la parte económica. Yo recuerdo hace un par de años atrás, yo era presidente del Colegio de Economistas de Panamá, y que era ministro de Economía y Finanzas, me llamó y me sorprendió que me llamara, diciendo, tú dijiste tal cosa. Él decía que yo había dicho que la economía era un desastre. Yo no he dicho que la economía es un desastre. Dije, no, es que en un periódico dijo que tú dijiste que la economía era un desastre. Tú tienes que entender que las cosas que tú dices, por el cargo que tú tienes, se reproduce aquí y en todo el mundo. Y bueno, parece que el gerente del Banco Nacional no ha entendido que las cosas que él dice tienen un efecto muy, muy grande. Yo diría que demoledor. Totalmente. Entonces, lamento decir que ha sido bastante irresponsable, porque después hizo otra declaración en la cual decía que la moneda no la iban a sacar de circulación, pero ya uno queda con el impacto de lo primero que dijo. Claro. Entonces, uno se pregunta en primer lugar, ¿pero por qué se hicieron esas monedas? Porque no es que un día el presidente Martinelli decidió que no, yo voy a hacer esta moneda porque me da la gana de hacerla, ¿no? El presidente Martinelli es una persona que en cosas de negocios es realmente muy astuto. Por supuesto que sí. Hay que reconocerlo. En lo demás puede ser un desastre, pero en negocio es un hombre muy capaz. Y él no iba a hacer algo porque le daba la gana solamente, sino porque tenía un beneficio en esa actividad. Transacción. Uh-huh. Entonces, hay que hacer una explicación breve sobre por qué se hizo esto. Cuando una persona recibe un billete de $100, uno no se pregunta cuánto costó ese billete de $100. Exactamente. El papel y la tinta y demás son centavos. Pero lo que vale es el numerito que tiene en la esquina que dice $100. Esa diferencia entre lo que vale el papel ese y lo que costó es un ingreso para el gobierno de Estados Unidos. Igualmente, hacer una moneda de un balboa le costaba a Panamá aproximadamente 25 centavos. Pero esa moneda, una vez que se pone a circular, yo deposité $1 en mi cuenta de ahorros, o sea, y de vuelta me dan una moneda de un balboa. El Estado gana 75 centavos. El Estado gana 75 centavos de vuelta en cada moneda que entra a circulación.
Como hacen los cubanos, cuando usted va allá, el dólar cubano no es igual que el CUC, como le decían famosamente, que se ganaba 90 centavos terrible por cada dólar. Y esa moneda nada más la podían usar los turistas. El cambio era brutal, definitivamente. Correcto. Entonces, esa diferencia, esa ganancia de 75 centavos, se conoce en economía como señoriaje. Es correcto. Entonces, multiplicamos esos 75 por más de 100 millones de monedas que se pusieron a circular. Eso representó para el gobierno de Martinelli en su momento cerca de 100 millones de dólares de ingresos por poner a circular esas monedas. O sea, no fue casual porque se mandó a hacer eso, sino que al acuñar esas monedas, el Estado estaba generando ingresos por cerca de 100 millones y después el gobierno del presidente Varela también decidió acuñar otro grupo más de monedas. De manera que, si yo tomo una decisión heroica de retirar estas monedas, porque sí, pues, cada moneda que yo saco de circulación es un balboa que estoy sacando de circulación. Y si voy a sacar 100 millones de monedas o 200 millones de monedas, como dijo el presidente Martinelli, el Estado está incurriendo en una pérdida de 200 millones de balboas. En un momento en el cual las finanzas públicas están sumamente comprometidas. El gobierno entrante tiene un montón de grandes promesas que se hizo, pero en una situación en la cual el nivel de deuda, el nivel de límite de déficit son muy, muy estrechos para todas las cosas que se quieren hacer. Sacar 200 millones de circulación realmente empeoraría grandemente el tema de las finanzas públicas. Se ha señalado que no, es que se van a sacar estas monedas porque hay monedas falsificadas. Pero hay billetes de dólar, de 5 y de 20 dólares también falsificados. Pero hay mucho más moneda efectiva, mucho más billetes de 5 y 20 dólares falsos circulando en el mercado y nadie se le ocurre decir, no, ¿tú sabes qué? Vamos a sacar el dólar, porque hay muchos dólares falsos. Entonces yo sí soy crítico en esta situación, que es una... Es que es sentido común, Moreira. En realidad yo también lo vi. Yo no soy economista, pero digo de la economía como cualquier panameño. Digo, pero hacer un anuncio de esta magnitud en medio de un cambio de gobierno es crear un caos. Sí, yo lamento que esta situación que se ha generado es una muestra más de la debilidad y el hecho que parecía como que el país anda en piloto automático. En piloto automático. Nadie dirige, nadie dice, nadie hace nada. Porque temas tan absurdos como mencionan que supuestamente hay bancos que no aceptan. Pero es que es tan absurdo que, por ejemplo, el Metro de Panamá, que es una empresa del Estado, ¿cómo es posible que el Metro no acepta una moneda de circulación y que tienes que dar vueltas por todas partes hasta que encuentres una máquina donde tú puedas recargar tu tarjeta con monedas de un balboa, siendo una institución del Estado? Entonces, igualmente... Es hasta ilegal, porque es una moneda de curso legal. Y que lo haga una institución del Estado. Entonces, peor. Realmente, reitero, deja mucho que decir esa declaración de parte del, viniendo del funcionario del que vino. del Banco Nacional. Estamos hablando del principal banco del país. Además que, por supuesto que esa responsabilidad de decir se va a sacar o no se va a sacar, no es responsabilidad del Banco Nacional. Es correcto. Panamá no cuenta con un banco central como cuentan otros países que emiten su moneda propia. Entonces, como no tiene banco central, las funciones de un banco central se dividen entre diferentes instituciones. Y la institución que en Panamá tiene la responsabilidad de dictar la política monetaria es el Ministerio de Economía y Finanzas, no el Banco Nacional de Panamá. Entonces, yo creo que este mensaje de parte del gerente del Banco Nacional indudablemente no le va a parecer muy simpático, porque sobre todo, como bien señalas, es un funcionario que va a continuar en la siguiente administración, y esa supuesta medida que después en un colonense dice que reculó, que yo no dije eso no se va a sacar de moneda, no rompan los chanchitos y cosas así por el estilo,
pero ya el daño estaba hecho. Claro, es más, eso tiene que someterse al escrutinio de la Asamblea Nacional de Diputados. No es que lo diga y se hace, pero ya creó el caos entre las personas que no conocen. Los que conocemos, lo primero que pensamos, pero esto está hecho a través de una ley. Sí. Y el organismo autorizado para eso, como lo dices tú, primero sería el MEF quien tendría que presentarlo, no él, para que entonces pudiese tener algún asidero legal. Sus palabras no fueron más que una metáfora de muy mal gusto en un momento, como bien lo indicas vos, que Panamá tiene que ver con qué nos vamos a encontrar. No hace mucho, hace 2 días el presidente Cortizo no pidió otro préstamo más para poder pagar gastos del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vas a eliminar? Claro, efectivamente, como bien señalas, el Estado... El ministro de Economía y Finanzas dice que él está dejando las finanzas saneadas. Por ejemplo, ya no le va a deber a los bancos el dinero de intereses preferenciales. Pero le está pagando con bonos que está emitiendo el Estado, se está pagando deuda con deuda. Peor aún, la deuda que tenía con los bancos no generaba intereses. Pero la deuda que está generando para pagar la deuda a los bancos sí va a pagar intereses. Entonces, hubiera sido mejor que dejar esa deuda ahí y cuando se podía pagar se pagaba, pero no incurrir en una nueva deuda, pero que esta sí va a pagar intereses. Entonces, yo debo decir, como decía hace un momento, yo soy crítico, Damaso, y yo soy honesto en el sentido que usted mucha, es un perito en la materia, mucha de esta situación se debe a un evidente interés de este funcionario de congraciarse con aquellas personas que denigran una moneda nacional porque prefieren utilizar una moneda extranjera. Entonces, se puede hablar mucho de la fortaleza del dólar y toda una serie de cosas, pero en todos los países tienen su propia moneda. Claro. ¿Por qué existe un colón en Costa Rica o un peso en Colombia? Y la gente utiliza su moneda normal como si nada. Los que visitamos cuando nos vamos, esta moneda no me sirve en mi país, coge. Claro, pero dentro de su país tiene un valor. Claro, exacto, a ellos sí les sirve. Cuando Arnulfo Arias era presidente, allá por el 41, yo no estaba ahí, tal vez tú sí estabas ahí. Gracias por el piropo. Se emitió papel moneda Balboa. Y ese papel moneda empezó a circular por la economía e incluso la zona de Canal, que en ese tiempo era como un país aparte de Panamá, aceptaba en circulación el Balboa que emitió Arnulfo Arias. Y ya era una moneda de uso común en Panamá, porque la gente la había aceptado. Pero una vez que derrocan a Arnulfo, lo primero que hacen es recoger todos los Balboas que se habían emitido. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si no hubieran derrocado a Arnulfo? Hoy hubiéramos estado usando Balboa normalmente como se usa Colón en Costa Rica. Pero, bueno, hay gente que, no, yo prefiero el dólar, porque... Bueno, ¿no? Es cuestión de preferencia, pero esta es una moneda de circulación local debidamente aprobada. Ahora hay algo real. ¿Qué ocurre cuando en un almacén detectan un billete de $5 falsificado con que tú pagas? Y no lo sabía, vamos a decir que no lo sabía. Este dinero es falsificado, usted no puede pagar con eso. Perdiste tú. Entonces tú te cuidas. Entonces lo mismo pasaría con aquellos de esta moneda, porque sí es cierto, hay algunas de estas monedas que han sido introducidas al mercado por elementos inescrupulosos que viven de eso y que hay que detectarla, que le toca a cualquier comerciante observar de que sea una moneda de circulación nacional y que no te haya metido gato por liebre. Quien pierde es quien en este caso la ha metido. Tú no la puedes coger. Y si el billete falso fuera dólar, te dolería más, porque estaríamos hablando no de un billete de $1. Generalmente son billetes de $20 o de $5, sí, incluso hasta de $100 falsos. ¡Wow! Ese golpe es tremendo. Sí. Entonces la gente no va a decir, yo no voy a usar más dólares porque me dieron billetes falsos. Había un primo mío que su mamá era billetera y entonces una vez le metieron $20 a la mamá. Y la mamá dice, yo no voy a quedar con esto. Todos ustedes se van para el cine. Y pagó con los $20 entrar al cine. Cada uno busca. Pero efectivamente, a lo que vamos nosotros es al hecho de que funcionarios que están entrando a un nuevo gobierno en un momento como este de transición no pueden crear este clima de zozobra e inestabilidad que efectivamente sí han creado. Porque sí la han creado, Moreira. Sí, la han creado. Es lamentable. La gente
en economía hay algo que se llama corrida. Cuando tú corres un rumor en contra de un banco, todo el mundo va corriendo a sacar su plata de ese banco de una vez. La economía es frágil, tú lo sabes. Por supuesto. Entonces, tú dices eso y la gente de una vez sale corriendo a tratar de salir de sus monedas de un Balboa porque la gente empezó a decir que ya no tenían valor y todo el mundo estaba desesperado por salir de la moneda de un Balboa. Supuesto. Lo cual es totalmente falso. La moneda tiene totalmente un valor y sigue circulando dentro de la economía, como bien señala. Eso no es solamente porque yo diga que lo voy a eliminar, eso tiene que ser a través de una ley. Así es. Y lo tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, no el gerente del Banco Nacional de Panamá. Él dijo que él le dijo, mire el bochinche, él dijo que él le dijo al ministro designado de Economía y Finanzas, craso error. Él está designado, él no ha entrado en funciones. Y que él le dijo que de manera urgente, él le iba a decir, como se forman los bochinches aquí en nuestro patio, ¿verdad?, a los nuevos diputados para que ellos le dijeran, no sé a quién más, de que iban a eliminar la moneda. ¿Eso qué es? No. ¿Eso qué es? Gravísimo. Uno no puede jugar con la economía del país de esa manera. No. Realmente es grave y yo sí le digo a la gente que tengan confianza. Por lo menos una de las cosas que yo creo que sí va a suceder con la nueva administración es que la gente no va a hacer lo que le da la gana. No. Entonces tú no vas a tener un presidente que tiene una moneda de un país y una institución del Estado no acepta la moneda del país. Él sí va a hacer que acepten la moneda. Es lo que yo supongo. Acá el metro no acepta la moneda de Panamá. Eso no puede ser. Entonces y cualquier negocio que esté en nuestro país tiene que aceptar las monedas de nuestro país. Electrónico, metro, búho, lo que tú quieras. Que no acepte, tú vas a pagar algo y no te acepta la moneda, usted llame a un policía, llame a usted quien quiera, aquí está, yo le estoy pagando, yo no estoy diciendo que yo no le voy a pagar, aquí está el dinero válido dentro de la República de Panamá y usted lo tiene que aceptar. Así que nadie puede decir, yo no voy a aceptar una moneda de un Balboa. Yo veo un tétrico inicio de gerente del Banco Nacional, me va a disculpar, señor gerente, pero a usted le van a echar la culpa, le van a mentar la mamá en todos los lugares donde los chinos no quieran aceptar el dólar Martinelli, apodado así cariñosamente. Y puede que uno no esté o no esté de acuerdo con la manera como Martinelli hace sus cosas, pero esta fue una estrategia, yo pensé igual que tú, es una estrategia de maximizar los beneficios de una moneda y que quede dinero en nuestro país, porque ese circulante queda rodando en nuestro país para beneficio de los que vivimos aquí. Estamos hablando de 75 centavos. Porque adicionalmente, Damaso, estimados oyentes, esta moneda de 25, que nos cuesta 25 centavos y podemos circular con una ganancia de 75 centavos, dura aproximadamente 20 años, el dólar no. 30 años. A los 3 años algunos. El dólar, en primer lugar, cada dólar nos cuesta 1.25. O sea, de un lado ganamos 75 centavos, pero con el dólar perdemos 25 centavos en cada dólar que nosotros conseguimos para circular en Panamá. Y dura 5 años máximo aproximadamente. Y tienen que estar renovando esos billetes constantemente. Así que, obviamente, es una pérdida. Tenemos un billete fuerte y toda una serie de cosas, pero económicamente es una pérdida. Y hablando hogareñamente, ¿qué pasa cuando a veces tú llegaste a una fiesta, se te olvidó la plata en el bolsillo, tu mujer agarra el pantalón y lo mete en la lavadora y están todos los dólares ahí? Se jodieron. Pero si la moneda no se va a dañar, por el contrario, brilla más. Entonces hay garantías en todo este sentido. La durabilidad, la ganancia que tiene internamente, porque esta moneda no se puede usar en ningún otro lado que no sea nuestro país. Entonces, pues sí, tiene ganancia. El anuncio per se, puede decir que quizás estaba emocionado, porque lo que menos quizás pensaba el licenciado Carrizo es que lo iban a dejar en el puesto y dio, como dices tú, ese anuncio para lucirse y quedar bien, no sé con quién. Porque al final, de tantos Twitter que ha sacado Martinelli, yo estaba de acuerdo con lo que él tuiteó. No estoy de acuerdo con que viole las garantías de un asilo porque las está violando, pero lo que dijo es cierto. No de que Panamá es un país pobre, porque no lo es. Eso es falso y él lo sabe también. Martinelli sabe que Panamá no es ningún país falso, pobre. Pero lo que sí dijo en torno a la moneda es cierto. Nosotros, ¿dónde vamos a sacar ahora 200 millones para sacar todo eso? Usted va a crear un caos. Usted está creando un caos, porque los bancos van a tener que aguantar y dicen, no, ¿de dónde vamos a sacar? En vez de que tú tengas una bolsa llena de monedas de un Balboa y decides echarla a la basura, pues. Nadie lo va a hacer.
Absolutamente, porque el gobierno sí lo va a hacer en momentos en que más dinero necesita. Las promesas del gobierno entrante, solamente el tren. Nada más el tren. Solamente el tren requiere mucho dinero en un escenario en el cual la deuda anda por más de 50.500 millones de balboas. ¿En la historia alguna vez la has visto tan alta? No, jamás. Y esto se ha disparado últimamente en los últimos años de esta administración. Uno sabía, honestamente, que con motivo de la pandemia el Estado se iba a endeudar. Sí. Pero de vuelta uno esperaba que hubiera transparencia en el uso de esos recursos. Ahí es donde dañaron la cosa. O sea, porque yo sé que tú vas a pedir mucho dinero porque y la era un momento privada de emergencia. Se retiró y el gobierno tenía el que Estado entrar. tenía que hacerle frente. Eso lo entendemos. Totalmente, pero tú tenías que decirle a la gente, todo este dinero se usó en tal cosa. Pero de vuelta nos devolvieron una descentralización paralela, un presupuesto de la Asamblea volando, y eso no era justo con mucha gente que todavía hoy resienten los efectos de la pandemia, no han vuelto a conseguir un trabajo decente. Moreira, desde tu punto de vista, algunos ni siquiera han conseguido trabajo. Después de la pandemia, la economía cambió totalmente. Hay mucha gente que ha tenido que dedicarse al emprendimiento, y no comercial, sino de sobrevivencia. Cambió todo esto totalmente. Hay gente que no ha vuelto a vivir como vivía antes. Hay dos cosas. Lastimosamente, cuando se genera... Yo siempre digo que... Recuerda a mi amiga Usha Mayani, ella me dice, Raúl, la economía realmente funciona y está bien cuando genera empleos. Porque tú puedes tener una economía creciendo al 15% como ha crecido en Panamá o 7% el año pasado, pero si del otro lado tienes 700.000 personas en condición de informalidad y 200.000 desempleados, esta economía no está retribuyendo hacia la población más humilde ese crecimiento económico. Entonces, no solo debe generar empleos, sino que ese empleo sea decente. Nosotros después de la pandemia tenemos puestos de trabajo que hace una persona y que antes de la pandemia lo hacían 3. Es cierto. Entonces las personas están realmente como presionadas. Todas en las sentido. empresas privadas se han constreñido. Las empresas logísticas, por ejemplo, no te pagan sobre tiempo. Te dan tiempo por tiempo, lo cual es injusto para los trabajadores, porque pierdes mucho dinero en eso. Y que no te paguen sobre tiempo, eso también tiene el efecto, por ejemplo, que eso va a tu jubilación. Lo que te pagan es sobre tiempo. Claro. Pues si pagan tiempo con tiempo, tú no estás perdiendo ahí no solo el dinero ahora, sino tu jubilación después. Entonces, esas son las cosas todavía que están pendientes. Hay muchos empresarios que no han logrado todavía, sobre todo pequeños y medianos empresarios, que han tenido que cerrar sus puertas y buscar en sus hogares, sus talleres y demás, cómo poder sobrevivir. Porque además también tenemos una situación en la cual es difícil salir de ese emprendimiento hacia una empresa formal. Es cierto. Y tienes, por ejemplo... Porque el emprendimiento por lo regular no paga impuestos. Evita eso porque está sobreviviendo. Dice, ¿qué voy yo a pagarle? ¿Para qué? La excusa de siempre, ¿para que se lo roban en el Estado? No, entonces se dedica al emprendimiento pero no paga impuestos, que eso tiene su beneficio. O sea, está registrado como un empresario, como una empresa en las filas del Estado. Tiene su ventaja en los créditos, en tu nombre en el banco, en las unidades crediticias, en toda una serie de aspectos. Por supuesto. Pero todo ha cambiado. El emprendimiento se ha vuelto la manera en ver cómo llevo el pan todos los días a la mesa. Punto. Esa expresión de emprendimiento para mí ha sido demoledor. Por supuesto, yo pienso porque igual. Eso lo que hace es ponerle un nombre bien nice a un trabajo informal. Todas estas personas que están tratando de que soy un emprendedor, eres un informal. Eres un informal. Eres un informal y estás dentro Si de no 700.000 ahí. Si no estás registrado en el gobierno, no pagas tus impuestos y demás, no eres ni emprendedor. Entonces el problema no existes. Se ve a lo grande también en el sentido que no paga impuestos como señalas. Pero cuando no te recogen la basura o cuando la calle está dañada, este gobierno me tiene cansado porque no arregla la calle. Pero tú generas una cantidad importante de dinero
y no aportas nada para que se arregle la calle. Así es. Ni hablar de los dueños de transporte que nunca han pagado impuestos. Y ese es un tema que alguien va a tener que tocar en algún momento. Pero también en el lado de tampoco contribuir a la seguridad social. Entonces, no estás aportando a que cuando tengas tu edad de retiro tengas algo con que tenga una pensión. Ojalá tengan una jubilación privada y estén aportando ahí. Sí, porque lo malo es que te convierte después en una carga del Estado. Todos esos programas por supuesto, tengo de 100 a los 60 y no sé qué, es producto de eso. Soy un emprendedor ahora y estoy ganando mucho dinero. Cuando ya te y cuando ya llegas a jubilarte, no pagaste nunca seguro social. Y si no tienes un hijo que te quiera, o una mujer que te aguante las vainas, te 120 jodiste, a los 65. porque ni en los asilos te van a querer. Solamente tienen 120 a los 65. ¿Y quién puede vivir con $120? Por supuesto, no se puede. No se puede. La gente critica mucho a las personas jubiladas que trabajan, pero yo soy incapaz. Yo tampoco. Porque estas personas tienen una jubilación literalmente de hambre. Lo es. Y ellos no trabajan porque ellos quieren trabajar. Ellos quisieran estar en su casa echándose fresco y cobrar su pensión cada quincena. Porque después los nietos te dicen que el préstamo de la muerte, del abuelo, métase en el préstamo de la muerte. Sí. Y quedan los abuelos en gran exactamente. Entonces, los jubilados trabajan porque tienen que trabajar y no tienen otra opción que también, a pesar de ya estar en una edad que debía estar descansando, sí. Por obligación, y debieran estar en otra faceta, eso es real, porque la experiencia que tienes vos, que vamos a tener nosotros, que ya estamos en proceso de fosilización, es necesaria. En nuestra vida siempre había gente mayor que nos guiaba a hacer lo que somos hoy. Entonces ellos legaban sus conocimientos para el mejoramiento de lo que nosotros íbamos a hacer como legado de parte nuestra. Y eso yo creo que es algo que se ha sacado de contexto, sobre todo ahora con esta conversión que ha habido en la política, que no es más que el cambio estructural, generacional, que tiene que venir siempre, cada cierto tiempo, ¿verdad? Estos muchachos nuevos tienen que entender que la experiencia mata tiempo. Como por ejemplo lo que está diciendo Moreira hoy como economista, ayuda a que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó con lo de los Martinelli, qué va a pasar con la economía. Eso, como por ejemplo, y yo siento que ya la elección pasó. El presidente electo es José Raúl Mulino según las reglas de la campaña. Eso no hay nada que discutir. Él es el presidente de los 4 millones de panameños. Pero va, como decía, en un momento el señor Dimitri, Jimmy Papadimitriou, que estaba detrás de la campaña de Varela. Y Varela tenía de que vamos a meter dinero en tu bolsillo. Y entonces le pregunta, ¿usted fue el que diseñó eso? Y dice, sí, yo lo diseñé. ¿Y cómo entonces ahora usted van a hacer que el presidente Varela le meta a cada panameño dinero en su bolsillo? Y dice, ese no es problema mío. El problema mío era hacer el mensaje que llegase a la mente de la gente para que la gente votara por Varela. Entonces lo mismo va a pasar con aquello de que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli. Martinelli no es Mulino, ni Mulino es Martinelli. Y vamos a meter más chen en tu bolsillo. Eso es falso. Tú y yo lo sabemos, que va a ser imposible por más que él quiera, por las condiciones que tenemos que recuperar. Primero, económicamente, poner esto en orden. Porque en un hogar donde hay desorden, y eso incluye nuestro país, no puede imperar el orden. Y todo va mal. Más chen en tu bolsillo. ¿Qué chen nos va a meter? Si nos alelamos y nos van a sacar ese dinero del bolsillo. Y aquí hay temas fundamentales, Moreira, y aprovechando tu experiencia, está el tema de la mina. Eso hay que negociarlo porque hay que negociarlo. O sea, ahí no hay marcha atrás. Que el contrato era inconstitucional, eso no hay nada que discutir. Pero la minería sigue siendo constitucional. Y esos 140.000 millones de dólares que hay allí, sin duda alguna, tiene que ser tratado con seriedad por el gobierno, primero por los ambajes que reúne el tema ecológico y de preservación de algo que ya está abierto. Y que la gente dice, sí, pero era ilegal. Ellos no se basan en eso, ellos se basan en que contaban con el aval de gobiernos que le permitieron operar, que le dijeron que estaba bien y hasta dieron el go y cortaron cinta para que eso comenzara a andar. Ellos no metieron $1.000 millones de dólares ahí porque les dio la gana, si no contaban con la autorización de los gobiernos. ¿Que lo hicieron mal? Lo hicieron mal. El tema de los recursos hídricos, o sea, tenemos que enfrentar cosas que son reales, Moreira. No es pensar de que ya llegó Mulino y esto ya va a estar bien. No, eso no es real. Aquí tenemos que involucrarnos todos. El tema de la caja del Seguro Social. Son 3 temas
que inevitablemente tendremos que tocar. ¿Qué va a ser difícil? Todo es duro en esta vida, pero hay que hacerlo. ¿Qué piensas de eso tú? Bueno, en primer lugar, el tema del proyecto minero en Donoso es un tema que está ahí latente. Eso, yo soy un defensor del ambiente. Yo caminé en contra del contrato minero. Estamos claros. Pero cuando yo fui a la asamblea, en la discusión del contrato minero, yo dije que había la oportunidad de mejorar, para crear un contrato mejor, que convenga a los intereses de nuestro país y de nuestros conciudadanos. Por supuesto, que le generara realmente ingresos justos al Estado, que preservara el empleo de más de 7,000 personas que estaban ahí. Y que preservara la naturaleza, y que porque fuera es posible. Ambientalmente responsable. Exactamente. Eso es hablar con sentido común. Pero al final de esa exposición mía, yo decía que si ellos no hacían caso a todas las cosas que se estaban diciendo en esa discusión, ellos iban a generar una ola de indignación nacional. Y lo lograron. Tan grande. Lo lograron y con éxito, Moreira. Que iban a hacer que se cerrara el proyecto, la mina. No solo que se echara el contrato aparte, sino que se cerrara la mina. Sí. Y que ellos iban a ser responsables de eso. Y yo te puedo poner por escrito, mostrar por escrito lo que yo di en ese momento. Yo lo recuerdo. Y eso fue lo que y sucedió. Aquí lo usamos. ¿Tú recuerdas? Claro que lo recuerdo. Y al final eso fue lo que sucedió. Porque se llenaron de mucha prepotencia. Y coincidía contigo en cada uno de esos aspectos. De lo que, no, nosotros vamos a echar esto y nadie puede ir en contra de este contrato. Y levantó la indignación y la gente ya no quiere saber nada de mina en ese momento. Pero yo, como economista, yo debo ser honesto y decir, mira, pasaron 20 años en el cual el proyecto fue creciendo, y todos estuvimos distraídos en otra cosa, y el proyecto creció hasta donde llegó. No hay manera que tú agarres un proyecto en el cual se han invertido más de 10,000 millones, tenga 7,000 personas trabajando, cientos de empresas dando el servicio, y decir, a partir de hoy se apaga la luz, se cierra la puerta, y aquí no ha pasado nada. No. Por supuesto que no. Eso representa el 4% del Producto Interno Bruto que tú no puedes agarrar como agarra un borrador en una pizarra y ya no existe y no pasó nada. Hay más de 7,000 personas en la calle, sobre todo en el interior. Y en esas áreas. Que vendiendo plátano y que son ingenieros de mina y demás. Y que la mina le compraba todo. Eso sí se hicieron cooperativas, eso sí eran comerciantes. Entonces, tenían ingresos, algunos de hasta 800, 900, 1,200 dólares semanales. Entonces tú no puedes acabar con eso. Eso es irresponsable. Siempre yo propuse y siempre he mantenido que se debió haber aprobado un contrato, como 20 años, por ejemplo, en el cual se fuera cerrando gradualmente la mina. De manera que los que estaban trabajando ahí pudieran irse reubicando ordenadamente en otros puestos de trabajo. Indudablemente que en el sector turismo es la mejor alternativa para reemplazar la actividad minera, pero todo no iba a ser ese caos que se ha generado dentro de la economía y que, por ejemplo, las agencias calificadoras de riesgo usan como una excusa para degradar nuestro grado de inversión. ¿Y eso qué significa, Damaso? Que no tengamos grado de inversión, que cuando anteriormente, cuando Panamá emitía un bono, se va el lujo de pagar 2%, es decir, yo voy a pagar 2% de interés por este bono. Ahora estamos pagando 8.25%. Solamente de intereses. En el presupuesto de este año estamos hablando de 2.500 millones de balboas en intereses. 500 millones más que el año 23. Y en el 25, indudablemente eso va a estar como por 3.000 millones solo en intereses. Estamos hablando de 3.000 millones sin pagar la parte de la amortización, que ya no se van a poder usar para construir una escuela, un hospital y demás. Todos se lo van a llevar. Pero por ese tipo de decisiones así heroicas que se cerró a partir de hoy. Esto me recuerda mucho a lo que acaba de hacer el reelecto gerente del Banco Nacional. Dijo algo que no cabía en el momento y lo mismo ha pasado con la mina. Se hizo algo mal que no debió hacerse en el momento y que muchos gobiernos, no solo eran responsables, eran conscientes, no solamente Nito, Varela, Martinelli,
todos los que estuvieron desde el inicio. Por supuesto. Y lo único que estábamos reclamando y que se reclama es, señores, si ustedes nosotros somos el principal socio de esto, y es una mina de las más grandes que hay en Centroamérica, la ganancia es esta. Nosotros queremos esto. Comenzar a negociar. Lo único bueno, porque hay que reconocer algo, Mulino es muy frío. Bueno, ha sido ministro, es un hombre muy teórico, es abogado con especialidad en economía, entre otras cosas. Él dijo, para nosotros sentarnos a hablar con la mina, lo primero que tenemos que hacer es decir, aquí ya no hay ninguna cláusula de arbitraje que va a ser, en este caso, evacuada en los tribunales internacionales. Una espada de Damocles sobre la cabeza de Panamá. No, ustedes se sientan con nosotros, pero si no hay ninguna demanda de por medio, y nos sentamos. Tiene que hacerlo. Cuando yo veo a los ambientalistas ahora en contra de la carretera esta que es turística y que va a dar un valor añadido a las tierras de Costa Arriba que son valiosas pero que no tienen infraestructura, el turismo se mueve con infraestructura, Moreira. Si no hay infraestructura, ¿cómo lo vamos a mover? Entonces, cuando yo veo estas cosas y veo a los ambientalistas hablar, la mina, no, que vamos a vivir del turismo. ¿Cuál turismo de qué, hombre? Si aquí no hay infraestructura y la única manera de crear infraestructura es teniendo industrias fuertes. ¿Para qué usted cree que Dios proveyó al mundo de recursos? No para que destruyamos al mundo, sino para que vivamos mejor. Y ahora es posible dualizar el desarrollo de recursos de un país, porque se ha hecho en otros países con marcado éxito, y poder explotar nuestros recursos. Sí, Damaso, pero yo en el tema de esa carretera, yo sí debo decir que yo fui uno que mucho ha cuestionado el grave problema de tránsito que hay entre Puerto Pilón y Sabanitas. Yo viví un tiempo en Puerto Pilón y me tomaba más de 1 hora de Puerto Pilón a Sabanitas solamente. Ya, yo soy huérfano, mi mamá vive en Pilón, ya no tiene hijos, porque para ir para allá, digo, ay mamá, eso es como ella es la grande. Entonces, ahora que vaya a Puerto Pilón, tengo que respirar porque tengo que pasar por ahí. Entonces, había que buscar una manera de resolver el problema de los colonenses, ese tráfico diario y que además permitiera llegar rápidamente al área turística de Costa Arriba. El camino más corto, porque ahí sí había un negocio, era construir esa carretera. Estás construyendo la carretera con la imagen esa que no vamos a llevar potenciar el turismo, la Costa Arriba y toda una serie de cosas, pero estás dejando el problema de Sabanitas a Pilón igual. No estás haciendo absolutamente nada para mejorar eso, ¿no? Que creo, y sí merecen estas comunidades tener una mejor vía para llegar a sus casas, porque nadie se va a llevar a su casa. Y esas barreras que están ahí no lo van a hacer. Pero tú sabes que ahí hay que pagar, calculo, mucho más de $100 millones en indemnizaciones con los comercios y todo lo que se ha creado de manera desajustada a la realidad. Ese es un problema ahí de decisiones. Exacto. Porque casi todas esas personas están ubicadas en servidumbre pública. Han hecho todos los negocios que quieran haber hecho en un terreno que no les pertenece. Han comprometido infraestructura pública, tuberías de agua, servicio de electricidad, todo está emparapetado, ahí hay que armar todo. Claro, en un terreno que no le pertenece. Entonces, que no le pertenece, en eso tienes razón. Eso hay que ser... No, y la servidumbre pública es potestad del Estado. Tú la estás usando, pero ya nosotros la vamos a usar porque necesitamos esto y se acabó. Pero no hemos acostumbrado, lastimosamente, en nuestro desarrollo cultural es que me gusta yo me ubico aquí, ya eso es mío. Me meto ahí y cuando tú lo quieres usar, tú me tienes que pagar a mí. No. Para que yo me reubique en otro lugar. Moreira, tú y yo sabemos que esas no son las reglas. De salida tú sabías que eso no era tuyo. Sí, eso entonces, es. ¿por qué yo te tengo que pagar para que tú salgas de ahí? Ahora, de que sí va a costar, yo pienso por supuesto que sí va a costar. Moreira, yo pienso igual que tú. Sí, esa vía que va hacia Pilón, eso tiene que ampliarse, tiene que mejorarse. Hay algunos aspectos que podrían haberse hecho y que deben hacerse, como por ejemplo ahí en el tramito ese de Santa Rita, ahí hay que hacer una ampliación porque los buses crean allí un gran tranque porque hacen la parada afuera, nadie se va a los hombros porque no hay hombro. No hay hombro. Igual en Nuevo Colón, ahí los buses hacen parada afuera, no hay hombro. Y son los 2 puntos de tranque. Exactamente. Entonces sí hay que hacer algunas ampliaciones que son necesarias. Se decidió hacer la carretera y no se decidió hacer nada. Porque si me ha dicho, vamos a hacer un paliativo por lo menos para engañar a la gente. En eso estoy de acuerdo. Para tenerlos ahí, quédense quietos. Mire, le estamos haciendo estas ampliaciones que sí hay que hacerlas. Porque ya esa carretera no da más. Sí.
También y eso ha crecido. Y hay barriadas que se están construyendo todavía allá. Y hasta centros comerciales. Un tema que has mencionado también, el tema del seguro social, que alguna vez muchas personas piensan que el seguro social es un problema de los viejitos ahí que no le pagan su jubilación a ellos. Ya nosotros tenemos más pasado que futuro, Moreira. Nosotros no sabemos cuándo vamos a abandonar este apartamento. Pero el problema es que, esos viejitos consumen dentro de la economía. Esos viejitos tienen préstamos. Es decir, préstamo la muerte que llamas. Sí. Dentro del sistema bancario. Es hasta que te mueras. Y si esta gente no tiene ingresos, producto de un colapso de seguro social, la economía en su totalidad se va a ver afectada. Y ya el ministro de Economía y Finanzas ha señalado que la solución del problema de la caja de seguro social va a pasar por el aporte de los ciudadanos. O sea, vamos a tener que pagar dinero adicional, ya sea a través de mayores cuotas o a través de nuevos impuestos, o incrementar los impuestos actuales para resolver el problema de la caja de seguro social, además y probablemente incremento de la edad de jubilación. Yo les digo, en estos días estaba en un programa de televisión y yo decía, parece que en Panamá tenemos algo que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Te acuerdas de eso? Que secuestraban unas personas. Y se enamoraban de sus secuestradores. Y se enamoraban de los secuestradores. Panamá también, parece que mucha gente tiene eso, porque yo le pregunto a la gente, ¿ustedes recuerdan que cuando el presidente Martinelli subió al poder, una de las primeras cosas que hizo fue aumentar el ITBMS de 5 a 7? A 7%. Y la gente no se acuerda. Yo sí. Pero haz el ejercicio. Mucha gente no se acuerda que Martinelli aumentó el impuesto de 5 a 7%. Fue en esa época. En un momento en el cual la economía estaba creciendo, las finanzas públicas estaban volando. A él le entregaron una economía floreciente. Y lo primero que hizo fue aumentar el ITBMS. Ahora que se está recibiendo una economía muy complicada, con un alto nivel de informalidad laboral, yo no tengo duda que una de las posibles medidas que va a tomar la nueva administración es incrementar nuevamente el ITBMS de 7, tal vez a 9 o 10%. Ya veo que estaban tocando el aspecto del licor y bueno, ya han salido algunas voces, ¿no? Siempre se va por el lado del vicio, ¿no? Al final de cuentas, si tú quieres beber, bebes. Si tienes plata y el borracho que le gusta beber, se la va a gastar. Bueno. Pero ya inmediatamente salieron los empresarios que se dedican a este rubro e indicaron, no es por ahí la salida, porque esto en realidad va a hacer que se incremente la venta de licor de contrabando, ilegal, era lo que ellos decían. Pero coincido contigo, dentro de la materia económica, Moreira, los economistas pues precisamente manejan los números duros, la realidad fáctica, no la que nosotros queremos entender como ciudadanos. Más chenchen en mi bolsillo. Voy a esperar que yo quiero que suba Mulino ya porque yo quiero mi chenchen en el bolsillo. Ustedes los economistas saben que eso no es así. Las medidas que tú acabas de decir como quien no quiere, pero sabe que son así, están el aumento de impuestos, o bien general o en algunos rubros, especialmente de licor, cigarrillo, quién sabe, ¿no? ¿O qué otras cosas podrían pasar? Bueno, el tema de la mina está también dentro del tapete y ayudaría en algunos aspectos a alivianar parte de esta pesada carga que nos deja el gobierno que se va y una pandemia que pasó. Bueno, por lo menos yo debo reconocer una expresión que comparto por parte del ministro designado Chapman, en el sentido que mucha gente habla... Él es economista como tú. Sí, habla de la planilla estatal en un sentido como que hay que agarrar un hacha y cortar, no importa quién se va, pero de raíz tumbamos a todos los servidores públicos y ahí vamos a tener más dinero. Pero si yo hago un programa así de austeridad a rajatabla, yo voy a, en primer lugar, sacar gente que está consumiendo dentro de la economía y puedo sacar mucha gente que sí está trabajando y va a complicar entonces la satisfacción de las necesidades de la gente en el hospital, en la escuela y demás. Hay que racionalizar el gasto público. No hacer una austeridad así a ciegas, sino racionalizar. Las botellas hay que acabarlas indiscutiblemente. Los proyectos de inversión pública deben costar lo que dicen que cuestan, no regresar a ese 20% de adelanto que hace un par de gobiernos atrás teníamos.
antes de hablar de impuestos, tenemos que decir, hey, ¿qué vamos a hacer con la evasión fiscal? Cada año son más de 1.400 millones de balboas que se evaden en impuestos, que sabemos que no es por parte de los trabajadores asalariados que se les cuenta el impuesto en su cheque y no tienen para dónde coger. Y hasta instituciones públicas. Por supuesto. Entonces, ¿qué vas haciendo con esa evasión fiscal antes de decirle a la gente, ahora tú tienes que pagar más impuestos? Si lo que no están pagando, tú lo ves con sus yates y grandes propiedades, de una serie de cosas, muertos de la risa. Hay que tocar ese tema. Hay que generar confianza en el sentido que yo voy a manejar las finanzas públicas de una manera transparente, con disciplina. Vamos a gastar en satisfacción de necesidades públicas, no va a volver nunca más a este país la descentralización paralela, ni de esas cosas. Es un reto el tema del discurso político que todo el mundo dice, vamos a disminuir el presupuesto de la Asamblea. Es escandaloso. No solo por lo que se aprueba, sino porque crece durante el periodo del año a través de créditos, va subiendo. Se aprobó por 150 millones para este año y ya va por 179. La ley de responsabilidad social fiscal dice que solamente se puso el 50% del presupuesto en un año de cambio de gobierno, pero ya la Asamblea ya se lo gastó. Tiene 52% gastado y en inversión tiene 82% del total del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que hacen las leyes son lo que menos le interesa. Entonces, se dice en el discurso, vamos a disminuir el tamaño del presupuesto de la Asamblea. Pero cuando tú ves que el principal candidato de gobierno para dirigir la Asamblea es la mano derecha del fundador del partido de gobierno, es como sentarse a comprar millo y un refresquito ahí a ver qué va a suceder. ¿Cómo tú le vas a decir a él que la Asamblea va a disminuir su presupuesto cuando él es la mano derecha del poder que mece la cuna? Esas son las cosas. Ya no mece la cuna, mece la hamaca, porque está en el asilo y ella está en la hamaca, así que eso es cierto. Y pues sí, es que hay toda una serie. Mira, tenemos que volver a la coherencia con que se gobierna. Pienso que ninguna sociedad es perfecta. Por supuesto. No. Hasta la que dice que es más perfecta, que es la de los Estados Unidos, incluso Inglaterra, tiene sus errores y siempre va a existir. Pero tenemos que hacer más eficiente el sistema en el que estamos viviendo, que es lo que nos ha llevado. Como por ejemplo aquí, la ley me la paso por donde no me da el sol. Es de acuerdo a lo que yo sienta. La ley es la ley y lo vivimos durante los pasados meses con el tema de quiénes podían ser. O sea, todo se ha politizado. Se ha politizado de tal manera que ya la política es politiquería, que es algo adverso a lo que es la política. Entonces sí hay que dinamizar esos aspectos. No va a ser fácil, estoy de acuerdo contigo, pero no imposible. Y lo que tenemos que entender es, como pasa en naciones que han evolucionado, una cosa es la campaña. Y otra cosa es después de la campaña. Cuando se acabó la campaña, tú ganaste. Seguimos cada uno en lo nuestro. Y vamos para el cuero. Porque nos conviene a todos que el país siga funcionando. No porque le conviene a Mulino, no porque le conviene a Camacho, no porque le conviene a Bruno. Nos conviene a todos, Moreira. A todos. Tu mensaje, porque sí, sé que vas para allá, por la costa. Sí, voy a Puerto Velo. Un mensaje aquí es que hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Como decíamos, yo pienso que va a pasar lo que nosotros querramos, Moreira. Al menos lo que pensamos, Moreira. Hay una expresión muy coloquial panameña que dice que perro macho solo se capa una vez. Entonces, si ya tú tienes un gobierno, un equipo que ya fue gobierno, que se prometieron muchas cosas y después se hicieron otras, uno prefiere, vamos a esperar el 1 de julio. Hay muchos buenos deseos, muchos discursos y demás, pero vamos a ver a partir del 1 de julio qué es lo que realmente va a suceder. Y en función de eso, entonces vamos a cada uno ver qué papel va a jugar a partir de ese instante en el tiempo. Que dices. Después del 1 de julio vamos a ver qué papel cada uno de nosotros tiene que jugar en esta estructura. A pesar de todo, Panamá es un país que tiene una economía con muchas perspectivas, toda la capacidad del mundo. Hablando en términos religiosos, somos bendecidos. De alguna manera, ¿verdad? Una vez tú dijiste que somos
como mendigos encima de la olla de oro. Una olla de oro. Nos comportamos como mendigos sobre una olla de oro. Recuerdo siempre esa expresión tuya. Y es así. Entonces Colón, el caso de Colón, ¿no? Claro, hay que estar muy pendientes, tener confianza y bueno, esperar que estos discursos que se hicieron por lo menos se lleven a la realidad. Aunque sea un 40%, Moreira, porque discurso es discurso. Y que si hay que hacer ajustes, que esos ajustes sean compartidos y que no sea como ha ocurrido en la historia, que los que pagan los platos rotos son los que están al final de la cadena, la gente más humilde. Se aumenta el impuesto, a la gente de alto ingreso eso no le importa mucho, porque tiene mucho ingreso para pagarlo, pero el que está día a día buscando el cuara para ver cómo llega a un lugar y poder levantar dinero para su gente, un aumento de impuestos sí lo golpea duro.